Buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor y espero que esta enseñanza bíblica sobre la obediencia sea de provecho espiritual para sus vidas personales y para su vida como familia. Espero que esta enseñanza bíblica les sea de provecho y vamos a sacarle el mayor provecho espiritual, doctrinal y bíblico sobre la obediencia hacia Dios. Bien. Primeramente decir que la obediencia hacia Dios o a cualquier tipo de autoridad ya está desechada por los hombres. Vemos la sociedad actual y no hay ninguna obediencia a los profesores, por ejemplo, a los padres, a autoridades superiores como gobernadores, presidentes, funcionarios, carabineros, etc. Ya está totalmente desechado. La obediencia es parte fundamental de la vida cristiana. Y la obediencia a Dios, por sobre todas las cosas, es lo fundamental, es la médula del cristianismo. Tenemos que tener en cuenta de que nuestra sociedad está caída, y no vamos a andar más en ese tema, porque también uno de los puntos que habla en el libro Romanos, capítulo 1, versículo 30, habla sobre que los hombres de estos tiempos, en el fondo, serán desobedientes a los padres. Es una de las características de los hombres de este mundo. Entender que nosotros como cristianos tenemos que ser todo lo contrario, tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra del Señor, que eso es lo que nos manda primeramente, y empezar a cambiar nuestras vidas para la gloria de nuestro Dios. Me gustaría que fuéramos primeramente al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 5. Bueno, ahí aparece sobre el Shema judío. El Shema judío es la médula, es el centro del corazón de la ley de Moisés. Y muchos de este Shema judío, que se llama la médula doctrinal del pueblo judío, también fue mencionado por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en los evangelios, ¿cierto? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que son la característica que es la ley fundamental del judaísmo y del cristianismo, más bien dicho, porque si nos ponemos a pensar, de eso depende toda la ley y los profetas, como dice el Señor Jesús en uno de sus evangelios. Y leamos, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Analicemos juntos el versículo, el versículo que hemos leído. Dice, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí habla de que Dios es uno, ¿cierto? Que es un solo Dios, ¿cierto? Segundo, dice, amarás a Jehová tu Dios con de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser debemos amar a nuestro Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hablamos muchas veces de la circuncisión del corazón. Cuando al diácono Esteban lo estaban matando, ¿cierto? Él dijo, incircuncisos de corazón, en el libro de Hechos. Nosotros tenemos que tener un corazón circunciso para con Dios. La obediencia está relacionada con el amor de Dios y al prójimo, y van de la mano una con otra, y es más que seguir una serie de reglas. Amén. Dios espera que si realmente le amamos, guardemos sus mandamientos, y seremos hacedores, y no tan solamente oidores de su palabra. Este es un punto muy importante.
porque muchas veces en el Antiguo Testamento con el libro de Isaías habla sobre eh, eh, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. No tenemos que ser como el pueblo de Israel, que su corazón está lejos de Dios, ¿cierto? De labios, Señor, Señor, te amamos, Señor. Y no estaba hablando de un sentimiento, de algo sentimental, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas reales, de guardar el mandamiento de Dios y no de una forma gravosa, sino que de una forma gozosa. Amén. ¿Qué dice el libro de Juan 14:15? El libro de Juan 14:15. Amén, ¿lo tenemos? Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire qué simple, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es el reflejo de un verdadero cristiano. Si realmente uno ama, si uno realmente cumple el Shema, la médula del cristianismo, ¿cierto? Uno tiene que guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Santiago 1:22? Vamos ahí. Amén. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cierto? Muchas veces hay un dicho popular que se me entra por un oído y se me sale por el otro. No, es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer como cristianos es realmente que la palabra de Dios entre por nuestros oídos y la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Amén. Vamos a Lucas 9:23. Y ahí vamos a ver que hay tres cosas que Jesús requiere de una persona que, para que esa persona siga a Jesús. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice, Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí vemos tres características para seguir al Señor Jesucristo. La número uno, o la letra A, dice que se niega a sí mismo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Nuestro yo ya muere, sino que Cristo ya vive en mí. Y no vivo yo, sino que el Señor vive en nosotros. Amén. Tome su cruz cada día y, y por último, dice seguirle a Él. Debemos someternos a la voluntad de Dios, ya que de alguna forma somos esclavos de algo o de alguien, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Amén. Ese es otro punto muy importante, porque somos esclavos de alguna u otra forma. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo, pero no somos libres en su totalidad. Tenemos la libertad cristiana, la libertad de gozarnos en Él, gozarnos en sus beneficios, gozarnos en su providencia, ¿cierto? En su provisión, en su misericordia, etc. Pero somos esclavos de Cristo y necesitamos ser obedientes a su palabra. Amén. Debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Esto es un acto espiritual de adoración. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Debemos ser personas que realmente vivamos una vida plena en Cristo. Amén. Que vivamos una vida no hipócrita. Es fácil, hermanos, escribir cosas bonitas en el WhatsApp, en un Facebook, qué sé yo, pero el Señor quiere que vivamos una vida no al ojo, como vamos a ir viendo más adelante, sino que que el Señor vea nuestro corazón y Él pese nuestro corazón realmente como son, no en hipocresía, sino en verdad. ¿Sí? Una de las pasajes de la Biblia dice, y la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿cierto? Eh,
La voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos de fornicación. ¿Cómo está nuestra pureza hacia Él? Nuestra idolatría, porque podemos fornicar con cosas idolátricas, poniendo, por ejemplo, el trabajo de primero, poniendo en primer lugar otras con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, etc. Todo eso es producto de idolatría, de fornicación, de adulterio espiritual, ¿cierto? Así que tenemos que tener cuidado en eso, en nuestra adoración, que nuestra adoración sea genuina y que no sea una adoración que nunca Dios quiso que hiciéramos. Porque el cantar bonito, el hacer cosas externas para que los hombres me vean, no significa que es un cristianismo verdadero. Amén. Vamos a Romanos 12:1. ¿Qué dice ahí? Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como lo habíamos mencionado anteriormente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, no mi cuerpo en sacrificio vivo, ¿cierto? Santo, santidad a Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con la mente, con el entendimiento. Amén. Bueno, pasando al siguiente punto, dice que la obediencia es la marca de un verdadero creyente. La obediencia es la marca de un verdadero creyente. Miremos qué es lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Vamos ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Analicemos juntos el versículo, dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, que conocemos, si decimos conocer a Dios, ¿cierto? Si guardamos sus mandamientos, o sea, si realmente conocemos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Ahí tenemos un extenso capítulo en el capítulo 20 de Éxodo, que habla de los 10 mandamientos. Ahí tenemos un reflejo de lo que Dios quería en el Antiguo Testamento y que también podemos sacar para nuestra vida cristiana hoy. Y también los mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el amar al prójimo, ¿cierto? Sobre los maridos sobre las esposas sobre los maridos, los hijos sobre los padres, etc. Aquí lo vamos a ir analizando más adelante. Y dice más adelante, el que dice, yo le conozco, es decir, yo digo que conozco a Dios, amo al Señor, oh, yo te amo, Señor, ¿cierto? Y no guarda sus mandamientos. Yo te amo, Señor, pero me cuesta dejar la pornografía. Señor, yo te amo, pero me cuesta dejar este tipo de pecado o cualquier otro tipo de pecado, no lo sé. Yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así es, hermano. El tal es mentiroso, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo digo, amo a Dios, pero mi pecado me consume. Yo no puedo contra este pecado. Es mentira. En el libro de Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? Todos podemos sacar nuestro pecado. Es falta de comunión con Dios, es falta de, de conocer más a Dios, de pedirle a Dios que nos saque ese pecado que está dentro de nosotros, que todos luchamos de alguna forma. Entonces dice, y la verdad no está en él. Si decimos que realmente conocemos a Dios y le amamos de corazón, debemos ser obedientes a sus preceptos y recordar que no todo el que me dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos. En Mateo 7:21 ahí aparece eso, ¿cierto? Ahí dice, y en aquel día dice,
En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantos milagros, en tu nombre, Señor, hicimos tantas cosas buenas en tu nombre, sanamos, cantamos en la iglesia, en tu nombre, Señor. Fuimos todos los días al culto el domingo. Pero el Señor, ¿qué les va a decir en ese instante? Apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Procuremos que el Señor nos conozca primero. Procuremos que el Señor nos conozca. ¿Y cómo el Señor nos conoce? A través de guardar sus mandamientos. ¿Amén? Vamos a otro ejemplo. Ejemplo de desobediencia. Bueno, aquí me fijé en dos tipos en dos ejemplos de desobediencia. Una es el rey Saúl, que aparece en el libro de Samuel, para que ustedes lo vean en su casa, no está acá, pero para que lo vean en sus hogares. Dice en 1 Samuel capítulo 15, versículos 16 al 23. Dice, el rey Saúl, quien en lugar de ser completamente obediente al mandamiento de Dios, sustituyó su propia forma de adoración y excusó su desobediencia, y por eso fue desechado para no ser rey. Sabemos la historia de ese rey Saúl, ¿cierto? Que él tomó del anatema, hizo un sacrificio que nunca le pidió Dios que lo hiciera, y aún así él decía en su propia interior, y se lo dijo también al profeta, que él lo estaba haciendo para Dios. Y no se refleja muchas veces en lo que hacemos nosotros. Muchas veces nosotros decimos, estoy haciendo algo para Dios, estoy en la música, estoy predicando, estoy haciendo una clase bíblica. Pero, ¿me lo pidió el Señor? ¿Me lo pidió Jehová? No. Es mejor la obediencia que el sacrificio y la grosura de los carneros, dice el profeta Samuel. ¿Cierto? Tenemos otro caso que estuve analizándolo también, el caso de Nadab y Abiú, que aparece en Levítico 10.1. Vamos ahí, a Levítico 10.1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Cierto? Y el siguiente versículo dice, y salió fuego extraño delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Fuerte. Amén, hermano. Dice, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Que no nos queme Jehová, que no nos queme Dios, porque el fuego del Señor nos puede consumir a nosotros. Las cosas santas son de Dios, y no debemos jugar con ellas. Nuestra vida santa, nuestra vida pía hacia Dios, o sea, en dirección hacia Él, es lo que Él requiere de nosotros. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos son, porque ligera en mi carga, ¿cierto? Dice el Señor. Dejemos nuestra carga en el Dios Todopoderoso. Y Él sabrá suplir todas nuestras necesidades espirituales y terrenales también. Tenemos el caso de Nadab y Abiú, como habíamos dicho, hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, que él nunca les mandó y murieron. Ejemplos de obediencia. Bueno, ejemplos de obediencia tenemos muchos en el Antiguo Testamento. Ahí habla sobre, en Hebreos 11, habla sobre los héroes de la fe, ¿cierto? Pero primeramente vamos a hablar de Abraham, que fue el padre de la fe. Hay un ejemplo de obediencia. Para que ustedes vean en sus casas también, en Hebreos 11, los héroes de la fe,
para que lo revisen. Ahí aparecen muchas de las características de los hombres que realmente dieron su vida por lo que creían. Amén. En Hebreos 11:8 dice, habla que dejó su tierra por un sitio desconocido. Estamos hablando del padre de la fe, de Abraham, ¿cierto? En Hebreos 11:8. En Génesis 22:1-12 dice, habla de que está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac como Dios lo ordenó, ¿cierto? Y sabemos el final de la historia, ¿cierto? En Génesis 12:1-12, ¿cierto? Que después Isaac no fue sacrificado por Abraham porque el ángel dijo que no lo hiciera, sino porque le hizo caso a la voz de Jehová, le hizo caso a la voz de Dios, Abraham, y por eso Abraham fue bendecido en su simiente, ¿cierto? Que ahí vamos a ir viendo más adelante que la simiente de él fue Cristo más adelante, y que por él, por el Padre de la fe y por la simiente que iba a nacer más adelante, iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18 dice, ¿qué dice Génesis 22:18? Vamos a ir a ese pasaje. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. Ella habla sobre en tu simiente, o sea, en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire qué impresionante. El obedecer a Dios no solamente repercute a mi vida, sino que repercute a muchas personas. Entonces, les insto, hermanos, a que podamos ver nuestro interior, mi interior también, para ver cuánto estamos afectando a los demás, a los otros. Abraham fue obediente a la palabra, a la voz de Dios y pudo bendecir a otros a través de su obediencia. Nuestra obediencia a Dios también podemos bendecir a otros, a muchas personas, a nuestra familia primeramente, a la iglesia, a nuestros hijos, etcétera, a mucha gente. A la gente que Dios quiera que nosotros podamos bendecir con el solo hecho de obedecer la voz de Dios. Bueno, vamos a otro ejemplo, al ejemplo sublime de la Biblia, el ejemplo sublime de nuestra enseñanza, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Él es el ejemplo más claro, ¿cierto? Ya que dice, la preocupación primaria de Cristo en la tierra es hacer la voluntad del que lo envió y llevar a cabo su obra. Y frente a la cruz se sometió a la voluntad del Padre, siendo obediente hasta la muerte. ¿Cierto? Vamos a ir a Filipenses 2:8. ¿Qué dice ahí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Analicemos el versículo. Dice, y estando en la condición de hombre, o sea, siendo Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios, se humilló a sí mismo. O sea, él mismo se humilló. Nadie lo humilló, sino que él mismo quiso humillarse, haciéndose obediente ¿a quién? A Dios Padre, porque la voluntad de Dios Padre era que Jesús fuera a la cruz y muriera por expiación por todos los que iban a creer algún día en él, ¿cierto? Hasta obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Vamos a ir a pasar a otro punto que dice las bendiciones de la obediencia a los mandamientos de Dios. Jesús compara la vida de una persona que oye y obedece a su palabra al hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y según la palabra, permaneceremos en su amor, seremos sus amigos, y lo que pidamos dentro de su voluntad lo recibiremos de él. Vamos a ir a Juan, capítulo 15, versículos 10 y 14.
Amén. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el 14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Muchas veces he escuchado, ¿no? Porque Dios, Jesús es mi copiloto, es mi amigo, es mi partner, yo soy el regalón de Dios. No, 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 no. Aquí no existen los regalones de Dios, no existe el partner, no existe el copiloto que me ayuda en todas las cosas. No. Aquí hay una condición para ser amigo de Dios. Si queremos ser amigos de Dios, hay que guardar sus mandamientos. Hay que guardar y cumplir sus mandamientos. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. O sea, si guardamos los mandamientos de Dios, de Jesús, permaneceremos en el amor de Él. O sea, Dios nos va a amar por guardar sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, entre paréntesis, entre comillas, o no sé cómo quieran decirlo ustedes, eh, ustedes puedan ver en Deuteronomio, capítulo 28, ¿cierto? Las bendiciones de la obediencia a Dios y también las consecuencias de desobedecer los mandamientos de Dios. Eh, Ahí lo pueden leer en sus casas con mayor tranquilidad y ver que es una bendición seguir los preceptos de Dios. Amén. Todo cristiano debe guardar los mandamientos que Jesús ordenó. Y hay diversas áreas en que podemos obedecer al Señor, tanto en nuestra relación con los hombres como con Dios mismo. En el Antiguo Testamento podemos verlo reflejado en los 10 mandamientos, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, para que lo vean en sus casas. Y en el Nuevo, en el Nuevo Testamento podemos ver directrices acerca de la obediencia. Por ejemplo, el de los hijos sobre los padres. Vamos a Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Hay un mandamiento hacia los hijos, ¿cierto? De obedecer a vuestros padres. Dijimos en un principio que la característica de los hombres es la desobediencia a los padres. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si ustedes tienen padres, si tienen abuelos, es ser obedientes a sus padres. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Lo dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, hay otra directrices también, las esposas sobre su marido. ¿Qué dice Efesios 5, capítulo 5, versículo 22 al 24? Vamos a ver ya en un momento. Efesios capítulo 5, 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Ella habla sobre las mujeres, las esposas en general, que estén sujetas a sus maridos en todo, porque ellos son la cabeza de la mujer, así como la cabeza de la iglesia es Cristo. Es como la comparación que hace Cristo con la iglesia, ¿cierto?
Cristo con la iglesia, y el hombre, el esposo con la esposa, es como la comparación que hace el Señor en ese sentido. Amén. También habla sobre las directrices sobre los siervos, sobre sus amos terrenales. En Efesios 6, capítulo 6, versículos 5 al 8. 6, 5 al 8 dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amén. O sea, los siervos debemos obedecer a nuestro jefe, por decir, con temor y temblor. O sea, tenemos que hacerlo como para el Señor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Ahí dice, ¿cierto? Que debemos hacerlo, trabajar las cosas, trabajar en nuestros trabajos seculares, como que si lo estamos haciendo para Dios mismo. Amén. Y también hay otras directrices, hay varias directrices, pero esta directriz sobre los creyentes sobre sus pastores. Vamos a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, que nosotros como creyentes debemos obedecer a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Amén. Bueno, y hay diferentes directrices sobre los gobernantes, sobre un jefe que puede ser difícil de soportar. Ahí ustedes pueden ir revisando en su palabra, en su Biblia, las cosas que puedan ir investigando sobre este tema. Y por último, hermanos, quería recordar que todas nuestras buenas obras, todas las buenas obras que podamos hacer, aparte de la fe, son como trapos de inmundicia. En Isaías 64:6, ¿cierto? Dice que son trapos de inmundicia nuestras obras, sin fe. La obediencia sin fe genuina en nada beneficia. Nuestra obediencia debe surgir de un corazón con fe sincera a Dios. Amén. Y por último, hermanos, vamos a ir a Efesios 6:6. ¿Qué dice? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? No sirviendo al ojo, que no que los hombres te miren, solamente que te miren para que te digan que eres bueno, que eres buen maestro, que eres buen siervo de Dios. No, sino como los que quieren agradar a los hombres, ahí dice, ¿ves? Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, si me miran o no me miran los hombres, yo debo hacer igual la voluntad de Dios. Porque es fácil, hermanos, mandar una exhortación o decir, yo te amo, Señor, mandar una exhortación por WhatsApp o por Facebook o por cualquier otro medio, diciendo lo que amamos a Dios, pero la vida diaria, hermano, la vida diaria, los mandamientos, estoy cumpliendo los mandamientos de Dios, estoy siendo santo para con Dios. Les insto, hermano, a buscar en su vida, a ver cuán necios somos y cuán falto de entendimiento tenemos a nuestro Dios y Padre. Bueno, esa ha sido la clase de hoy y espero que les haya gustado y que puedan sacarle el provecho máximo
Hay muchas otras características sobre la obediencia, pero que ustedes mismos pueden averiguar a través de su palabra. Y vamos a orar al Señor para que el Señor nos bendiga y que esto quede sellado y que cualquier cosa puedan preguntarle a sus pastores sobre la obediencia o a mí mismo en cualquier cosa que no hayan tenido claro. Muchas gracias, hermano, y que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor Dios Padre eterno, le damos gracias, Señor, por su amor y misericordia. Y le rogamos, Señor, que usted nos haga ser hijos obedientes, ser hijos agradecidos de su palabra, de su provisión diaria, de su providencia, de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a bendecir tu nombre, Señor, en santidad, para bendecir a otros también, para impactar las vidas de otras personas a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Dios mío, por todos los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.